Buenas noches, mi nombre es Valeria Valero y hoy les vengo a hablar sobre uno de los contratos más dinámicos y relevantes en el derecho comercial colombiano moderno, el cual es el contrato de franquicia. Colombia lleva décadas usando este modelo de negocio, desde los primeros McDonald's en los años 80 hasta franquicias nacionales como lo han sido Juan Valdez y Crepes & Waffles. Sin embargo, no existe una sola ley que los regule directamente. ¿Y cómo puede ser posible? Eso es lo que les vengo a explicar el día de hoy. Vamos a ver cosas como lo son qué es el contrato de franquicia, cómo lo entiende la jurisprudencia colombiana, qué tipos existen, qué debe contener y cuál es el régimen jurídico que los sostiene. Y antes de cualquier definición legal, pensemos en un ejemplo muy sencillo, como el caso de querer abrir un Subway acá en Colombia. Nosotros no podemos inventar el menú, no vamos a diseñar el local, no vamos a desarrollar los procesos de limpieza ni cadena de proveedores, ya que todo esto existe y ya está aprobado. Lo que nosotros queremos hacer es pagar el derecho por usar el sistema completo. Eso en la esencia es la franquicia. Jurídicamente, la definición más sólida que tenemos en Colombia es la de la sentencia C-188 del 2022 de la Corte Constitucional, que caracterizó al contrato de la siguiente manera, que el franquiciante se obliga a transmitir al franquiciado un know-how o un saber hacer que le concede licencia de sus signos distintivos y le presenta asistencia técnica y comercial. A cambio, el franquiciado paga una contraprestación económica, desarrolla el negocio conforme al know-how recibido y utiliza una denominación común y una presentación uniforme, de modo que el consumidor encuentre homogeneidad en el suministro de bienes o servicios. Tres palabras claves que atraviesan esa definición es saber hacer, marca y asistencia. Esos son los pilares sobre los cuales descansa cualquier franquicia. Ahora bien, ¿qué tipo de contrato podría ser desde el punto de vista jurídico? Este tiene 5 características que debemos tener muy claras. Primero que todo, encontramos que este es un contrato atípico, ya que no está regulado de forma específica en el Código de Comercio ni en el Código Civil. Esa atipicidad es el rasgo más importante que encontramos en este tipo de contratos. Por otro lado, es un contrato mercantil, porque ambas partes actúan en su condición de empresarios dentro de un mismo tráfico comercial. Encontramos también que es bilateral, dado que genera obligaciones recíprocas, como las cuales son que el franquiciante debe transmitir, capacitar, asistir, y el franquiciado debe pagar, operar y hacerlo conforme a los estándares y proteger la información confidencial que se le está ofreciendo. Por otro lado, es oneroso porque existe un precio, el derecho de entrada llamado fee, y las regalías periódicas que el franquiciado paga al franquiciante. Y por último, es de tracto sucesivo, porque no se agota en algún momento en específico, sino que se ejecuta de forma continuada durante toda la vigencia del contrato. La pregunta que siempre surge a la hora de investigar este tema es si no hay una ley de franquicia que regule en específico este tema, ¿qué norma aplica el juez cuando hay un conflicto entre el franquiciante y el franquiciado? La respuesta como tal está en un orden de prelación que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han ido construyendo a través de su jurisprudencia. En primer lugar, cuando surgen conflictos, mandan las estipulaciones contractuales, lo cual lo hemos estipulado en el artículo 4 del Código de Comercio, el cual consagra la autonomía de la voluntad como principio rector de los contratos mercantiles. Lo que las partes pacten expresamente en el contrato tiene fuerza de ley entre ellas. Por eso, en Colombia, el contrato de franquicia no es un simple documento, es el estatuto jurídico que gobierna la totalidad de su relación. En segundo lugar, podemos encontrar que si el contrato guarda silencio sobre algún punto, se acude a la costumbre mercantil,
los usos probados y reiterados del sector de franquicia que son reconocidos por los comerciantes como obligatorios. En tercer lugar, si tampoco existe costumbre aplicable, el juez recurre a las normas análogas del Código de Comercio. Las figuras más usadas como referente analógico es la agencia comercial, regulada en los artículos 1317 y siguientes, por ser la más cercana estructuralmente a la franquicia. En cuarto lugar, y como último recurso, siempre se aplican los principios generales del Código Civil en materia de contratos, como lo puede ser el consentimiento, objeto, causa lícita, nulidades y resolución. En cuanto a sentencias claves, como ya lo he mencionado, Colombia no tiene como tal una ley específica de franquicia, pero por su parte sí tiene una jurisprudencia muy sólida, y esa jurisprudencia es la que le ha dado forma, contenido y límites a este contrato a lo largo de las últimas 3 décadas. Por lo tanto, quisiera hablar principalmente de estas sentencias que han generado una línea jurisprudencial para tener como base a la hora de disipar conflictos entre franquiciante o franquiciado. Uno de los referentes base y de los más importantes es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del año 1996, la cual es la primera sentencia que habla sobre franquicia. Este fallo fue un punto de partida en todo el derecho de franquicia en Colombia. Antes de esta sentencia, como tal, no había un pronunciamiento serio judicial sobre la figura. La Corte, en este fallo, reconoció por primera vez que la franquicia existe como un contrato autónomo de naturaleza mercantil atípica, es decir, que funciona y produce efectos jurídicos aunque no tenga ley propia, y sentó bases para la costumbre mercantil y la analogía, para que éstas sean sus fuentes de integración cuando el contrato no prevea algún asunto. En términos prácticos, la Corte dijo, este contrato existe, tiene sus propios elementos, los definió, y cuando las partes no hayan pactado algo, el juez puede acudir a las reglas de los contratos similares para resolver el vacío legal. 16 años después, la misma Corte profundiza el análisis de este contrato, dado que esta sentencia, sacada en el año 2012, cumplió con dos funciones muy importantes. Por un lado, ratificó y precisó cuáles son los elementos esenciales que deben estar presentes para que un contrato pueda calificarse de franquicia. Entonces ahí empezó a adentrarse el tema de la transmisión del know-how, la licencia de los signos distintivos, la asistencia técnica, comercial y la contraprestación económica como base del contrato de franquicia. Si alguno de estos elementos falta, podría tratarse de otro tipo de contrato, una licencia de marca, un contrato de distribución, pero no una franquicia en sentido estricto. Por otro lado, la sentencia estableció un criterio para distinguir la franquicia de figuras afines, entonces como la agencia comercial y la distribución, y precisó que sigue siendo vigente a día de hoy, el franquiciado es un empresario totalmente independiente, no es un subordinado del franquiciante. El hecho de que deba seguir instrucciones operativas, usar el menú, el mismo uniforme, los mismos procesos de limpieza, no lo convierte en un empleado ni en agente como tal. Por consiguiente, nació un fallo muy interesante, el cual nació el 4 de agosto del 2021 en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En este surge una pregunta muy interesante, la cual es que si puede como tal un franquiciado reclamar que en realidad era un trabajador subordinado del franquiciante y exigir el reconocimiento de derechos laborales. La Corte como tal respondió que no, pero con una matización muy importante, la sujeción del franquiciado a las instrucciones del franquiciante, esa uniformidad operativa que es la esencia del modelo del contrato de franquicia. No crea por sí solo una relación laboral, siempre que exista independencia empresarial real.
Es decir, que mientras el franquiciado asuma su propio riesgo económico, tenga su propia personería jurídica y contrate su propio personal y tome decisiones de gestión propias, no hay contrato de trabajo. Esta sentencia es especialmente relevante a día de hoy en cuanto a muchas empresas de plataformas digitales, cadenas de servicios y modelos de distribución utilizan contratos similares a la franquicia para estructurar sus redes comerciales. Como último, pasamos a una de las sentencias más recientes y más relevantes, la cual es la sentencia C-188 del 2022, en la cual se dijo que mientras el Congreso no apruebe una ley de franquicia y que hasta ahora no lo ha hecho, el contrato que firmen las partes sigue siendo el único estatuto que rige su relación, lo cual convierte la redacción del contrato en el acto jurídico más importante de toda la operación. Un contrato mal redactado no tiene red ni seguridad legal. Después de haber entendido en su totalidad el marco jurídico, quiero pasar a explicarles cuáles son los elementos esenciales que debe tener el contrato de franquicia. El primer elemento es el know-how, el cual es el corazón de toda franquicia y lo que lo distingue de cualquier otro tipo de contrato, ya sea de distribución o de licencia. El know-how es el conjunto de conocimientos prácticos, procedimientos, recetas, métodos de gestión y secretos empresariales que hacen que el negocio funcione y sea replicable. Se transmite principalmente a través de un manual de operaciones, que es una especie de constitución interna del negocio. Sin transmisión real del know-how, no hay franquicia como tal. El segundo elemento, que es muy importante, es la licencia de marca y signos distintivos. El franquiciado recibe el derecho de usar la marca registrada del franquiciante, su nombre comercial, su trade dress, que es la imagen visual del establecimiento, y los demás elementos que identifican a un negocio ante el consumidor. En Colombia, esto se rige por una decisión, la cual es la 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que es la norma de propiedad industrial aplicable. La licencia de marca debe quedar registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio para ser oponible frente a terceros. El tercer punto, que también es muy relevante y muy importante, es la asistencia técnica y comercial, dado que el franquiciante no puede desaparecer una vez se firma el contrato. Este tiene como tal la obligación de acompañar al franquiciado, capacitar a su equipo, realizar visitas de supervisión, proveer un soporte operativo, actualizar todo aquello que pase con el know-how y actualizar aquellas modificaciones hechas en la marca registrada. Esa asistencia es exactamente lo que distingue de una simple marca o de un contrato de distribución ordinario. El cuarto viene siendo la contraprestación económica. El franquiciado paga típicamente 3 componentes, los cuales son la fe de entrada, que es el pago inicial que da el acceso al sistema, las regalías, que son pagos periódicos calculados usualmente con porcentajes sobre las ventas brutas, y el fondo de publicidad o mercadeo, que financia las campañas colectivas de la marca. La estructura financiera exacta debe quedar pactada con claridad y detalle en el contrato, porque en Colombia no existe, como ya lo hemos dicho anteriormente, una norma supletoria que llene este vacío si las partes lo llegan a omitir. Después de haber entendido cuáles son los elementos esenciales del contrato de franquicia, podremos hablar un poco de cuáles son los tipos de franquicia, ya que todas no son iguales. En la práctica comercial colombiana e internacional encontramos 5 tipos principales, cada uno con una estructura contractual diferente. La franquicia individual como tal es la más común. El franquiciante otorga al franquiciado el derecho de operar una sola unidad de negocio dentro de un territorio determinado. Ese es el modelo clásico y el que se suele usar en todos los negocios. Un único restaurante, una única tienda, un único punto de servicio. Por otro lado está la
franquicia máster, que es un poco más compleja, dado que aquí el franquiciante concede un máster franquiciado de los derechos para operar o subfranquiciar en todo un país o una región entera. Por ejemplo, cuando una empresa colombiana puede adquirir los derechos de una marca extranjera para todo el territorio nacional y luego ella misma vende unidades a terceros o las opera directamente. Esta es una estructura que usa la mayoría de franquicias internacionales cuando ingresan a un nuevo mercado. Por otro lado, vemos la franquicia Cornet o Shop in Shop, la cual es aquella en la que el franquiciado opera dentro de otro establecimiento, ya sea un aeropuerto, un hipermercado, una gran superficie comercial, etc. Este reduce significativamente la inversión inicial porque no requiere un local independiente y le permite al franquiciante llegar a lugares donde no podría sostener como tal un punto de venta propio. Por otro lado, vemos a la franquicia industrial, la cual es un poco diferente en su objeto, dado que aquí el franquiciado no solo comercializa el producto, sino que lo fabrica bajo las especificaciones técnicas y con la marca del franquiciante. En este hay una transferencia de tecnología de producción. El modelo más conocido internacionalmente es el de las botellas de las bebidas. Finalmente está la franquicia de servicios, que esta es un poco más dinámica en Colombia en los últimos años. El objeto de este contrato es la prestación de un servicio con el modelo y la marca del franquiciante, ya sea hablemos de gimnasios, academias de idiomas, servicios de limpiezas, lavanderías, consultoría empresarial, etc. En este no hay un producto físico, el valor está enteramente en el método y en la marca. Teniendo en cuenta que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, este contrato no tiene una ley que lo especifique, a la hora de redactar el contrato deben existir unas cláusulas esenciales que nunca se deben pasar por alto, las cuales son: primero, debe estar estipulado el objeto de contrato. Segundo, debe definirse como tal un territorio en específico y exclusivo, que sea una zona geográfica que determine dónde puede operar el franquiciado y si esta zona es exclusiva. Por otro lado, deben existir la duración y las condiciones de renovación. También se debe especificar las condiciones económicas en detalle, ya sea el monto de la fe de entrada, el porcentaje de regalías, la base sobre las cuales se calculan, etc. Por otro lado, se debe especificar la cláusula de transmisión del know-how y cuándo se entrega el manual de operaciones, cuántas horas de capacitación inicial están incluidas en el contrato, con qué frecuencia se actualizará el manual, etcétera, etcétera. Por otro lado, hablamos de que se debe estipular la licencia de propiedad intelectual. Por otro lado, también se debe estipular la cláusula de confidencialidad, la cual es una obligación de guardar reserva sobre el know-how durante toda la vigencia del contrato y por un periodo razonable después de su terminación. También se debe tener en cuenta las causales de terminación o por qué incumplimientos da lugar a la terminación del contrato de forma anticipada. También se deben pactar las obligaciones postcontractuales, lo que ocurre con los inventarios, con los materiales de la marca, el dominio web, las redes sociales, la no competencia, esa prohibición expresa de usar el know-how para un negocio similar, etc. Esta cláusula en específico es subestimada y genera litigios un poco más costosos. Y para finalizar, quiero hacer énfasis en algunas ideas que tienen que quedar claras sí o sí a la hora de hablar del contrato de franquicia. La primera es
los 4 elementos esenciales e innegociables para cualquier contrato de franquicia, los cuales son know-how, licencia de marca, asistencia técnica y comercial y contraprestación económica. Por otro lado, existen tipos principales, los cuales son el individual, el máster, corner, industrial y de servicios, y cada uno genera implicaciones diferentes que deben ser atendidas en la redacción y el acuerdo. Finalmente, la conclusión más importante es que en el ecosistema de franquicia colombiano, la certeza jurídica y el éxito de la relación no emanan de un estatuto legal como tal. Más que todo, esto emana de una previsión de la claridad, de la robustez del propio contrato que establecen las partes, lo cual significa que lo que el abogado redacta en un contrato de franquicia no es solo llenar un formulario. Este está creando el derecho en el cual se va a regir la relación contractual de principio a fin. Esa es la responsabilidad y la oportunidad de definir con específica claridad este contrato. Muchas gracias.